¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Génesis capítulo 20. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de luz, de sol, de ti, de tus bendiciones, Padre. Guíanos, por favor, en este camino que es tan difícil. Guíanos con tu Espíritu Santo, danos la fuerza para poder seguir el camino que Jesús nos marcó, para poder permanecer fuertes con una fe inquebrantable, Padre, sirviéndote y haciendo tu voluntad. Ayúdanos a mantenernos firmes, fuertes, a no flaquear, a no derrumbarnos, Padre. Y ayúdanos también a poder ayudar a otras personas que están en necesidad espiritual, para poder llegar a ellas, para poder llegar a su corazón, para que puedas tocar su corazón, Padre, y que puedan cambiar, mejorar y acercarse cada día más a ti. Que aprendan y tengan las ganas de desear conocerte. También te pedimos, Padre, que nos perdones por nuestras faltas, que nos guíes con el entendimiento de tu palabra, que nos libres de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación. Entonces, en este capítulo vemos que Abraham otra vez engaña, ¿verdad? Otra vez miente. ¿Pero por qué lo hizo? Vamos a ver. Para empezar, Abraham dice se trasladó a la ciudad de Negev, en el sur, y se estableció entre Cades y Shur, y habitó como forastero en esa ciudad. Ahí dijo que Sara era su hermana también, al igual que lo hizo cuando fue a Egipto. Entonces el rey de ahí, de esa ciudad, era Abimelech. Entonces ese rey mandó a buscar a Sara y la llevó al palacio para hacerla su esposa. Pero antes que estuviera con ella, Dios le dio un sueño. Le envió un sueño donde le hizo entender que si hacía eso, estaba cometiendo un gran error. Entonces dice, esa noche Dios se le apareció en sueños al rey y le dijo, eres hombre muerto porque la mujer que tomaste tiene marido. Pero Abimelech inmediatamente no había dormido con ella aún, por lo que se defendió, diciendo, Señor, ¿matarías así al inocente? Él me dijo, es mi hermana, y ella dijo, sí, es mi hermano. Yo no tenía la menor intención de hacer lo malo. Exactamente. Como sabemos, el rey Abimelech no sabía realmente que era la hermana de Abraham. No sabía que era la esposa de Abraham, porque le dijeron que era la hermana. Por lo tanto, la vio bonita y quiso que sea su esposa. No hizo nada incorrecto. Entonces Jehová le dijo, sí lo sé, es por eso que te impedí que pecaras en mi contra y no te dejé tocarla. Ahora devuélvela a su marido y él orará por ti, porque es profeta y vivirás. Pero si no la devuelves, morirán tú y toda tu casa. Entonces, como vemos, el rey fue realmente engañado, pero eso sabía Jehová. Y en su infinito amor impidió que él estuviera con la esposa de Abraham y a través de un sueño le dijo lo que estaba haciendo. Inmediatamente el rey dijo, yo no he hecho nada ni sabía nada. Y Jehová le dice, sí, yo lo sé, ¿verdad? Yo sé que no has hecho nada y por eso es mejor que la dejes ir, porque de lo contrario morirás. Obviamente esto hizo que el rey estuviera muy enojado y con toda razón, ¿verdad? El rey se levantó temprano al día siguiente y convocó una reunión de todo el personal del palacio y les dijo lo ocurrido. Un gran temor se apoderó de todos. Luego el rey llamó a Abraham. ¿Qué es lo que has hecho?, le dije. ¿Qué te he hecho para merecer el trato que me has dado?
¿Has hecho que yo y mi reino seamos culpables de este grave pecado? ¿Quién podía suponer que tú me ibas a hacer esto? ¿Por qué pensaste una maldad tan grande? Ahora obviamente toda la razón la tiene el rey de enojarse, de sentirse engañado y que haber estado a punto de pecar, haber cometido un pecado grave. Entonces, aquí vemos que era una persona que dentro de todo creía en Jehová y trataba de hacer su voluntad. Vemos que sí tenía temor a Jehová y por eso que estaba tan enojado de lo que había sucedido. Ahora vamos a escuchar, y por eso quizás fue que Dios conocía el corazón de esta persona e impidió que hiciera lo que iba a hacer. ¿Qué dijo Abraham? Abraham respondió: pensé que este era un lugar donde no había temor de Dios. Como sabemos, en muchas ciudades no creían en Dios, no creían en Jehová y al contrario tenían ídolos y había un libertinaje absoluto. Pero no era el caso de esta ciudad. Entonces, Abraham se equivocó, sí se equivocó. Sabemos que Abraham era un hombre, por lo tanto tenía imperfecciones, no era un hombre perfecto. Era un profeta de Dios, amado por Dios, pero seguía siendo un humano con sus imperfecciones. Entonces dice, él creía que en esta ciudad no tenían temor a Dios. Y por ese temor dijo que Sara era su hermana para evitar que lo vayan a matar. Pero dio dos razones. La primera, porque pensó que no tenían temor a Dios y que lo iban a matar. Además, le dice, ella es mi hermana o medio hermana, pues somos hijos del mismo padre. Cuando Dios me ordenó que saliera de la tierra de mi niñez, le dije a mi esposa que donde fuéramos, donde vayáramos, me vas a hacer el favor de decir que eres mi hermana. Entonces, era como un pacto o un acuerdo que ya habían tenido anteriormente entre Abraham y Sara, para evitar que lo vayan a matar a Abraham y así impedir la promesa que Dios había dicho. Pero vemos que Abraham falló, ¿verdad? Falló un poco. Obviamente no es un hombre perfecto, es un humano con todas sus imperfecciones, pero que amaba a Dios y quería hacer siempre su voluntad y hacía su voluntad. Que cometió, ¿cómo se llama? Que cometió errores, claro que sí, como acá los vemos. Y esto nos hace pensar en nosotros. Si Abraham, que hablaba con Dios, que estaba tan cerca al Padre, que hacía siempre su voluntad, comete errores, entonces nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿También estamos expuestos a cometer errores? Claro que sí. Pero recordemos que en este tiempo no existían todavía los mandamientos que a Dios había enviado. Entonces, no se sabía que el mentir estaba mal, sobre todo si era para salvar su vida del profeta de Dios. Entonces, quizás para Abraham no era algo incorrecto. Y obviamente para Dios tampoco, porque Dios en ningún momento le dijo que estaba muy mal lo que había hecho en Egipto y por lo tanto que no lo vuelva a hacer. Quizás en ese momento, como no estaban los mandamientos, no era un pecado cometerlo. Por eso es que después Dios nos dio los mandamientos para que así las personas pecadoras nos diéramos cuenta los pecados que estamos cometiendo, los errores que estamos diciendo, porque si hacemos algo, si yo agarro este lápiz y lo muevo, quizás no es un pecado, pero si Dios lo pone, que si yo hago esto, estoy pecando, pues recién me doy cuenta que lo que hacía era un pecado y ya no lo dejo hacer.
ya no lo vuelvo a hacer, porque sé que al hacer esto estoy pecando. Pero si antes hacía y nadie me dice que está mal, ¿cómo voy a tener la conciencia que quizás está mal si estoy poniendo sobre todo, tratando de salvar mi vida, que es importante, para que se cumpla la promesa de Dios? Entonces, eso es probablemente lo que Abraham estaba pensando, que más importante que nada era que se cumpla la promesa de Dios. Y como digo, seguía siendo un hombre imperfecto, ¿verdad? Pero todo lo que hacía siempre trataba de hacer de acuerdo a que vaya a las enseñanzas de nuestro Padre. Y como ya sabemos, en ese tiempo todavía no existían los mandamientos, por lo tanto, para él quizás estaba bien si estaba primero salvaguardar su vida para que la promesa de Dios se ejecute a través de él. Luego de esto, el rey le dio un montón de esclavos, esclavas, le dio becerros, ovejas, y le dijo: mi reino está a tu vista, elige el lugar que más te agrade para vivir. Por lo que vemos, Abimelech tenía un buen corazón. No le molestó las circunstancias y el momento que había pasado, pero no guardó rencor. Al contrario, le dijo que de lo que está en su reino, que puede elegir el lugar que más le agrade y vivir en él. Y como dije, le dio muchos esclavos también. Luego, volviéndose a Sara, le dijo: mira, yo le voy a dar a tu hermano 1000 monedas de plata para compensar cualquier daño que pudiera haber hecho y para dar por término este asunto tan molesto. Vemos que el rey se había sentido muy mal por la situación que había pasado y sobre todo con Dios. Entonces trató de resarcir en todo lo posible, lo que gracias a Dios interrumpió, pero para que también la esposa de Abraham se vaya tranquila, ¿verdad? Entonces le dio a Abraham 1000 monedas para que todo quede cerrado justamente, en forma justa. Abraham luego oró por Abimelech y le pidió a Dios que sanara al rey, a la reina y a las otras mujeres que de su casa, para que pudieran tener hijos, porque Dios los había castigado para que ninguna mujer pudiera dar hijos, ninguna mujer pudiera quedar embarazada. Pero Abraham oró por Abimelech, por la reina y por todas las personas que vivían ahí, para que puedan ser fructíferas y que tengan muchos hijos más. Entonces, como vemos, de una circunstancia negativa siempre se saca cosas positivas, aprendizajes que nos ayudan a sacar siempre lo más bueno de cada ser humano. Vemos que pese a la circunstancia difícil que el rey vivió, sacó algo positivo: su nobleza, el amor a Dios, y aplicó eso en Abraham. Abraham también agradeció el gesto del rey, por lo tanto lo bendijo y oró para que tanto su esposa como las mujeres que vivían en el palacio pudieran ser fértiles otra vez. Pero bueno, como dice siempre, de los errores se aprende. Y a veces lo más importante no es, evitarlos, sino que si nos caemos, saber reconocer nuestros errores y poder levantarnos, poder salir adelante y siempre dando gracias a Dios. Recordemos que a veces las circunstancias o los momentos difíciles que pasamos
todo tiene un propósito y una razón. Y eso nos ayuda a aprender de la vida. Todo lo que somos hasta el día de hoy son por las circunstancias que hemos vivido, que hemos pasado, buenas o malas. Probablemente el rey Abimelech también aprendió mucho de esta situación, y también Abraham y Sara aprendieron de lo que han vivido. Pero recordemos que ninguno de estos tres personajes quiso hacer daño ni quiso hacer ninguna maldad, sino fueron circunstancias y cada uno en sus pensamientos y tomando sus propias decisiones. Por eso es tan importante el día de hoy que cada vez que tengamos que tomar alguna decisión o hacer algo en nuestra vida diaria, primero pensemos si lo que vamos a hacer agrada a nuestro Padre, va de acuerdo con sus enseñanzas. Antes Abraham no tenía las palabras de Dios, no tenía la Biblia como tenemos ahora. Entonces era mucho más difícil. Pero el día de hoy nosotros lo tenemos. Tenemos estas historias que nos ayudan a valorar y entender un poco las cosas. Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a conocerlo más y acercarnos más a Él. Tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros para liberarnos de pecado, para nacer como personas nuevas y vivir haciendo las cosas de la manera que Él nos enseña, que son basadas en el amor, porque nuestro Padre es amor. Jesús es amor y es lo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida diaria. Nosotros debemos ser el amor que nuestro Padre y que Jesús son. Aplicar el amor en nuestra vida diaria, poniendo a nuestro Padre primero antes que nada y aplicando ese amor hacia las personas. Y que no cometamos los errores que antes se hicieron, porque ahora no estamos solos. Jesús está con nosotros, quien envía el Espíritu Santo para que nos ayude, que nos guíe. Tenemos la oración y tenemos la palabra de Dios. Así que lo que ellos han pasado no nos va a suceder, porque nosotros no estamos solos. Tenemos muchas cosas que nos ayudan para poder permanecer fuertes, firmes y saber cuándo las cosas están bien y cuándo están mal. Sabemos que la mentira no es de Dios, porque el rey de la mentira es el demonio. Quien empezó la mentira fue él. Por lo tanto, no hay mentira ni blanca ni pequeña, ni grande, ni pequeña ni grande, ni blanca ni negra. Una mentira es una mentira, y la mentira no va más en aquellas personas que decimos ser, que somos hijos de Dios. Jesús nos enseñó eso. Él es nuestro modelo a seguir y es lo que debemos hacer. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.